Algo que sin duda me parece muy curioso sobre Breaking Bad es el tratamiento que le dan a sus escenas durante el transcurso de toda la serie. Michael Slovis y Vince Gilligan no dejaban nada al azar cuando se trataba de profundizar más en la psique y emociones del personaje, en especial cuando usaban un elemento único y que, utilizado correctamente, nos explicaría mucho más que un simple narrador. Me refiero a los lugares donde vivían Jesse y Walter. Estos se utilizaron durante toda la serie para adentrarnos silenciosamente en cada personaje. Eran sin duda 4 paredes llenas de metáforas y puertas a sus mentes. En este caso me voy a enfocar en Jesse y cómo las dos casas por las cuales pasó representan una imagen fiel de quién era en el momento, su estado emocional y decisiones. Claro que de vez en cuando tomar en cuenta a Walter para contrastar las dos maneras de presentar sus condiciones. La razón por la cual no me enfoco en los dos es porque me parece que con Jesse la imagen es mucho más clara. No quiere decir que con Walter no lo sea, solo que para propósitos del video, la versión de Jesse me parece increíblemente pulcra y por lo tanto mejor. Una vez dicho esto, comencemos. Para entender mejor a Jesse debemos conocerlo primero. Él nació en una familia de clase media alta en Albuquerque, Nuevo México, donde tuvo seguramente una infancia normal. En la secundaria conoció a Emilio Koyama. Tuvo un hermano menor que tenía un comportamiento más apropiado, por así decirlo, y con múltiples premios ganados por diversas actividades. A pesar de la diferencia de edad y de la reputación de Jesse, ambos se llevaban muy bien. De hecho, Jesse conecta emocionalmente con los niños, y a menudo trata de evitar exponerlos a su comportamiento destructivo. Más tarde en su vida, tuvo como profesor de química a Walter White. Sin embargo, Jesse no era un buen estudiante y suspendía las asignaturas, incluyendo química, claro. Según la madre de Jesse, Walter debía ver algún potencial en él y por eso siempre trataba de motivarle, siendo uno de los pocos profesores que se preocupaban por su hijo. Aún en el instituto, Jesse ya era un usuario, proveedor y traficante de metanfetamina. Jesse fue expulsado luego de su casa, seguramente debido al consumo de drogas. Se trasladó a casa de su tía Jenny, a quien estuvo cuidando hasta que murió debido a un cáncer de pulmón. Luego, siguió en la casa con permiso para poder habitar en la misma. Continuó cocinando metanfetamina con Emilio Koyama, hasta que una redada de la DEA separó sus caminos y lo guió a Walter White. Oh my God. Pinkman? But you know the business. And I know the chemistry. En este punto de la historia es donde comienza la serie. La primera vez que nos encontramos con su casa, esta es totalmente vandalizada por Walter. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de los hechos. Primero, una persona muerta yace en los rincones de la propiedad. Se comete un asesinato, se abre un agujero en el techo, que no fue culpa de Walter, no hubiera pasado si él no hubiese llegado a su vida. Incluso, para deshacerse de ambos, se botan los restos de los cadáveres por el desagüe. Y aunque se suponía que la casa de Jesse estaba fuera de los límites para cocinar, se termina cocinando también allí. Walter, en su primera aparición, profanó totalmente el lugar donde Jesse vivía. Esto, por un tiempo, le quitó algo de tranquilidad a Jesse y nos cuenta la destructiva unilateralidad que puede ser la relación que tiene y tendrá con su ex profesor de química. Como su vida puede ser volteada de pies a cabeza con solo la aparición de una persona. Mientras escribía esto, me di cuenta de que esta simple toma puede resumir mi punto. Solo el estado de la sala es el reflejo del daño que Walter causó. Algo que vale la pena destacar son los colores claros en su vestimenta, y cómo en el transcurso de la serie se volverían mucho más oscuros. Aunque Jesse consumía, por lo que se muestra en la serie, aún no había tocado a fondo con su adicción. Y esto es importante ya que debido a varios eventos, sus padres deciden quitarle esa casa, lo que lo obliga a deambular por las calles, y es allí donde nos damos cuenta de lo mucho que este chico va a sufrir en el futuro. Finalmente, luego de, según él, tocar fondo, comenzó a poner su vida más o menos en orden. Terminó encontrando una residencia y en ella encontró a Jane. I'll fill it in, just sign your name. Which is what, by the way? Jesse. Si observamos bien, nos podemos dar cuenta que por un tiempo en esa pequeña residencia no hubo mucho.
No se compraron muebles o algo que le facilitara a Jesse dormir o estar cómodo. Incluso, antes de siquiera amueblar su nueva casa, ya conducía los negocios y creaba estrategias para seguir avanzando. Debido a eso, podemos notar cuáles son las prioridades del chico y lo comprometido que está todavía con ellas. Aún no tiene nada que lo ancle, por así decirlo, y la casa vacía lo refleja. Esta escena, donde Walter entra a la casa, puede describir muy bien la dinámica de Walter y Jesse en esos momentos. Sucede exactamente lo mismo que en la casa anterior. Llega Walter, destroza todo y deja las preocupaciones a su compañero. En esta temporada, y más que todo por los capítulos finales, Walter utilizó a Jesse como una excusa para continuar. Y como se puede ver, sin ningún tipo de respeto, tomaba lo que necesitaba y se largaba después. Pero es con Jane que ese espacio comienza a llenarse. Primero unas sillas, un televisor, que fue sugerencia de ella, luego un colchón le siguió, todo lo que una casa debería tener. Los espacios de la casa aún estaban algo desordenados, asemejándose al paisaje de la casa anterior, pero nada fuera del usual comportamiento de Jesse en ese entonces. Lo que sucede es que esa separación no duró mucho. La adicción que Jesse arrastraba desde joven comenzó a hacerse más presente luego de un evento que lo catalizó. Ninguno de ellos era perfecto, ambos adictos y ambos siendo sermoneados por una figura paterna, lo que hizo que pronto el elemento de la metanfetamina comenzara a hacerse ver. Se notaba más el desastre y cómo la vieja casa de Jesse ahora llegaba a instalarse a ese lugar. La diferencia es que esta vez arrastraba a Jane consigo. No solo el desorden empeoró representando su estado mental, sino que dejó de ser algo puro. Ese espacio en blanco que antes era un nuevo comienzo fue calcado con la imagen de los viejos comportamientos de Jesse, hasta que finalmente colapsó. I accept who I am. And who are you? I'm the bad guy. Luego de la muerte de su novia, Jesse se encontró en un punto muy bajo en su vida. No solo pensaba que era culpable por la muerte de Jane, sino que también se atribuía a la muerte de otras 167 personas que murieron en un accidente, debido a la inestabilidad mental del padre de la chica, el cual estaba muy dolido como para concentrarse. Luego de que fue a rehabilitación, decidió aceptarse a sí mismo, en sus propias palabras, como el chico malo. Si en esos momentos Jesse se aceptaba como era, Walter lo único que hacía era poner excusas por su comportamiento. Jesse también decidió regresar a su casa, la cual le arrebató a sus padres, y mientras él regresaba a su casa, Walter perdía la suya. Esta parte es muy importante, ya que esa temporada sirvió como una pausa para Walter y Jesse, una encrucijada donde todos tenían lo que buscaban en un principio o lo suficiente como para continuar y olvidarlo todo, por lo que o se quedaban o continuaban. Antes de que Jesse decidiera seguir, su casa se encontraba enteramente vacía, pero ahora esto representaba algo muy distinto, un nuevo comienzo. Representaba que nunca en su vida había estado más solo que desde el momento en que conoció a Walter. Ever since I met you, everything I have ever cared about is gone. Ruined, turned to shit. Dead ever since I hooked up with the great Heisenberg. I have never been more alone. I have nothing. No one. Y aquí abro paréntesis para decir que algo parecido le ocurrió a Walter. El número de personas que le rodeaban fue disminuyendo gradualmente hasta quedar solo con su ego e imperio. Nuevamente Jesse no tiene dónde aferrarse o lugar al que mirar. Se podría decir que estaba en un limbo donde el único recuerdo bonito que le quedaba poco a poco se apagó, y al este recuerdo terminar le dio pie a un nuevo objetivo y faceta. Aquí se sigue casi al pie de la letra el mismo modus operandi que antes comentamos sobre el amueblado.
reemplazando la motivación que antes era Jane por el trabajo de cocinar metanfetamina. Para decirlo de manera más simple, el propósito de Jesse es vender meta. Con ese propósito llegan los muebles y una simple sala de estar. Algo sencillo que no tiene nada más que lo necesario. Y esto refleja dos cosas. 1. La sobriedad de Jesse. 2. Su determinación para mantenerla. Además, que posee solo un objetivo, el cual es muy claro: ganar dinero. Si notamos, ya para ese entonces los colores que vestían a Jesse han cambiado. Finalmente, hemos llegado a un punto decisivo: la muerte de Gale. Un evento que cambiaría todo y le daría pie a la cuarta temporada. Luego de cometer el asesinato del buen Gale, Jesse entró en un estado de shock. Y como todo estado de shock, al principio no se nota, pero al final todo sale a la luz. Nos damos cuenta de que él no se quiere quedar solo con sus pensamientos. La culpa lo come por dentro y debido a eso comienza a crear una fiesta ruidosa, desordenada y llena de distracciones que no tienen que detenerse, porque si se detienen, sus pensamientos son los que harán ruido. Desde ese momento, la casa se convierte en una imagen perfecta del interior de su cabeza. Todo lo que él sienta será representado en ese espacio. El deterioro gradual de la casa se da poco a poco. Estas ganas de olvidar ese acto tan terrible comienzan a dañarlo por dentro. Su casa no solo se torna más oscura, sino que también fue pintada con graffiti. Se destruyeron elementos de la misma, personas comenzaron a dormir allí y lo más seguro es que también hayan hecho sus necesidades. Lo que aquí sucede es algo muy sencillo en cuanto a la personalidad de Jesse, lo sepa o no. Él se estaba castigando por lo que hizo. Se desprendió de todo, incluyendo el dinero, con tal de algún día olvidarse. Esto es importantísimo, ya que recordemos que lo último que lo sostenía era su meta de ganar dinero. Pero, nuevamente todo cambia con la llegada de Mike, una nueva figura de mentor que le enseña a hacerse responsable de sí mismo, tanto en las calles como en su propia casa. A consecuencia de esta nueva influencia, la casa de Jesse da un giro de 180 grados. Y todo esto sucede mientras vemos como cada vez profundiza más en el negocio de Gus. Literalmente, lo que Jesse cambia en su casa, lo cambia en su vida. Pinta la casa y la coloca como en un principio, ordenada y con un propósito. Las actitudes de Jesse para ese entonces ya han cambiado. Sigue siendo el mismo, pero ahora lleno de malicia y sangre en sus manos. Esto nos lleva a la siguiente cosa que sucede en esa casa: la pelea con Walter. Para explicarlo mejor, tenemos que fijarnos en la condición de Walter. Él se encontraba en una increíble desventaja estratégica. Gus lo quería muerto y no había nada que él pudiera hacer. La única persona que tenía a su lado era Jesse, pero, aunque ambos eran leales, no significaba que confiaran uno en el otro.
Esa pelea representa una fractura en su relación. Esta fractura hubiera sucedido antes, pero la persona que le daba la fuerza a Jesse murió. Ahora él era dueño de su destino y por eso decidió separarse de Walter. La pelea es cruda, lenta, violenta y lo más importante sucede en la casa de Jesse. Como dije, Walter se encontraba en desventaja y Jesse en su terreno, por lo tanto, él ganó. Esto se contrarresta con la ocasión en la cual Jesse, con un arma en mano, amenazó a Walter al descubrir el plan para envenenar al hijo de Andrea. Aquí podemos remarcar claramente el estado de la casa de Walter. Está literalmente sitiada, esperando el momento del ataque, pero en su terreno. Por eso Jesse perdió esa batalla, y al perderla quedó nuevamente bajo la influencia de la mente de Walter White, para finalmente llegar a la quinta y última temporada. I won. You can't keep getting away with it! Lo maravilloso de esta temporada es que el personaje de Jesse se puede describir en dos frases. La número 1 es que Jesse busca respuestas pero no las encuentra. Y la número 2 es que las elecciones que él tomó lo llevaron hasta ahí. Me encanta que el mismo Vince Gilligan lo sepa, y en la película del camino, el personaje que ayudará a Jesse a escapar le dice exactamente eso, que él no puede decir que fue la víctima porque no lo fue. Ahora, para explicar mi punto de la búsqueda de las respuestas, solo se necesitan unas pocas escenas. Él, desesperadamente, siente que puede lastimar a más personas, debido a que un cigarrillo que contenía veneno se le extravió, y le atormentaba que algún inocente lo obtuviera. Por eso, todo lo que había construido tambaleó por unos instantes. Pero claro, luego de eso, y de que encontrara el cigarrillo, vino su momentánea felicidad. Jesse se sentía cómodo con su situación actual. Logró lo que anhelaba desde hacía mucho tiempo, la construcción de un hogar. Tenía a Andrea y a Brock, le iba bien en el negocio y de alguna manera su relación con Walter estaba muy bien. Pero la manipulación de Walter entró de nuevo, el cual le hace creer que Andrea no tendrá la fuerza suficiente como para apoyarlo si le cuenta la verdad sobre lo que hace, y que en un futuro podría, debido a las mentiras que él dará para no contarle en lo que trabaja, lograr que ella se ponga en su contra. Irónicamente, justo eso le sucedió a Walter. Debido a esto, Jesse decide terminar su relación con ella, pero sin dejar de cuidar a Brock a la distancia. La segunda frase es incluso más sencilla, ya que tanto el inicio como el final se pueden interpretar como una metáfora o de manera literal, aunque para mí son las dos. Como dije antes, Jesse no es una víctima, y lo que él hizo lo llevó por ese camino. Es gracias a sus elecciones que se colocó en la mira de los neonazis, que lo utilizaron como esclavo para que fabricara la metanfetamina azul. Sus elecciones lo llevaron a esa cárcel donde no tenía más opción que trabajar y ver cómo las personas que quería eran dañadas y desobedecía. En resumen, esa era una prisión creada por él mismo. Es aquí cuando llega el caso idéntico de Walter. Él creó su imperio para ganar dinero y siempre fue todopoderoso, hasta que ya no lo fue más. Igual que Jesse, él en su prisión personal se quedó observando cómo todo a su alrededor se derrumbaba, mientras cargaba con la representación física de su ambición, un barril lleno de dinero que literalmente arrastró, cobijó y protegió hasta el final. Ambos llegaron a ese camino por elecciones propias y ambos sufrieron en sus respectivas penitencias. Por eso, cuando la libertad tocó sus puertas, los dos le contestaron. Para Walter fue la muerte, y para Jesse fue romper ese candado creado por él mismo.